Todos sabían que la gente tiraba licencia y que no era que estuviera enfermo, y todos hacían los tontos, empezando por las autoridades, todos hacían los tontos. Hay una parte de ser gobierno que es asegurarle a la población que todos cumplan las leyes, y los que no las cumplen tendrán ciertas sanciones. ¿Cuál es tu evaluación de esta nueva izquierda más de Boric? ¿O qué es lo que pasó? Y si tienes alguna nostalgia de lo que fue la Concertación. No me gusta, yo creo que hay mucha gente que no tiene experiencia suficiente, que empezaron a hablar muy mal, muy ideologizado de lo que habíamos hecho en la transición a la democracia. Si uno está en seguridad y tiene pura gente que entiende de igualdad de género, entiende de medio ambiente y entiende, es difícil que le vaya bien a esa persona en seguridad, por ejemplo. Hay un rol que fiscalizar. Hay que hacerlo bien, en forma justa, pareja, dándole todos los derechos a los ciudadanos, pero igual hay que fiscalizar. Me marcó mucho tu cariño a lo público, en el fondo de entender de que esto es una dimensión de la vida muy bonita. Uno tiene los talentos no para guardarlos debajo del colchón o para farreárselos, sino que para servir a los demás. Y en este caso me importa Chile, me importa este país. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, Javier Echeverry, ex ministro, ex gerente general de Sodimac, ex director de impuestos internos, gran emprendedor, en fin. Y además tengo la suerte de que sea mi papá, Javier Echeverry, mi padrastro, así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Encantado, Felipe. Tú sabes el cariño que hay y la admiración que hay por ti. No, el cariño es mío. Tal vez ustedes no saben, Javier llegó a mi familia, a mi casa, cuando yo tenía como 13 años. Se casó con mi querida madre, tuvo una hija, que es mi hermana Cristina, que tiene hoy día 32 años por ahí. Sí, 32. Acaba de cumplir 32, creo. 33, creo. 33. Así que muy contento de tenerte el día de hoy. Buena parte de mi vocación política viene también de Javier, junto con la de mi padre biológico, así que he estado rodeado por servidores públicos toda mi vida. Y te quiero agradecer porque he sido muy feliz. Y si hay alguien que yo les quiero decir que no estaba de acuerdo con que yo dejara la política, que encontraba que era muy malo, es Javier Echeverry, que siempre me dijo: Felipe, lo más importante es el servicio público. Así que creo que por primera vez no te hice caso en mucho tiempo, Javier. ¿Ah? Cierto, yo creo que es muy importante servir a este país. Tú lo has servido por muchos años y yo quería que siguierais sirviendo al país. Bueno, yo sentía que necesitaba un respiro. Vamos a tu vida, Javier, y sobre todo a la última parte, que te tocó muy duro. Entraste con una vocación de servicio brutal a servir al gobierno del presidente Boric, un gobierno que además no necesariamente era de tu línea política más precisa. Te sacrificaste, entraste, empezaste a hacerle la guerra a los patos malos y te sacaron con una forma muy brutal. Y yo te vi muy triste también porque estaba ahí con muchas ganas de servir a Chile, tenía mucha fuerza de hacer la pega. Entonces, cuéntanos un poco cómo sentiste ese episodio de lo que te tocó enfrentar cuando entraste al gobierno de impuestos internos. Yo estaba, de hecho, de presidente de la Comisión de Hacienda, te veía cómo te respetaban los otros senadores, cómo había cariño, cómo estábamos avanzando, y de un día para otro sale un artículo en televisión de Connie Santamaría, donde te acusan que no pagaste las contribuciones, y resulta que se cae todo. Y finalmente el presidente Boric te quita el respaldo y se acabó. Fue bastante breve. ¿Fue el episodio más duro de tu vida en términos profesionales? Bueno, fue duro, pero lo primero que quiero precisar es que yo no voté por Boric. Y yo tenía una mala opinión del gobierno de Boric. Y me juntaba con amigos en reuniones, en distintas situaciones, y había bastante crítica a cómo se estaban haciendo las cosas. Y yo personalmente era muy crítico porque Impuesto Interno no hacía lo suficiente en todo el tema del narcotráfico, de las bandas criminales, porque todas esas mafias lo hacen por dinero. El Impuesto Interno tenía todas las herramientas para ayudar a la policía y meter a esa gente presa. Entonces yo dije, en vez de seguir pelando y criticando, ¿por qué no me ofrezco? Y claro, Mario Marcel lo fui a ver, se sorprendió. La ministra del Interior, Carolina Toá, la fui a ver, se sorprendió.
pero más bien lo vieron como una oportunidad. Hablaron con el presidente Boric y con esas aprobaciones pude entrar al gobierno y estuve un año. Creé un departamento especial para combatir el crimen organizado. Discutí mucho con Carabineros porque no logré tener la fuerza pública para poder controlar bien a todos los camiones que entraban a Santiago, y muchos entraban con productos robados, con armas, con de todo, porque nadie controlaba nada. Y Carabineros apoyaba algunas veces y otras veces no. Entonces, efectivamente, tuve peleas. Tuve peleas también con los funcionarios porque no marcaban tarjetas, los fiscalizadores al irse, el tema que se popularizó después, pero el tema de que gente tenía licencias permanentes y seguían cobrando en impuesto interno, y yo me puse firme con ellos. Entonces, y yo pensé que lo estaba haciendo bien, porque yo encontraba que estaba todo muy desordenado, había mucha frescura, y yo había pedido entrar al gobierno justamente para, desde impuesto interno, poder ordenar las cosas, que aumente la recaudación, que no haya tanta competencia desleal. Fiscalizamos mucho a los moles chinos, en fin, yo encontraba que lo estaba haciendo súper bien. Tenía mucho apoyo del ministro Marcel. Y el tema de las contribuciones es un tema como que no tiene mucha salida desde el punto de vista de inscribir la propiedad, como en muchas partes en Chile. Porque toda la ribera de Aculeo, por ejemplo, casi ninguna casa está inscrita, porque el Ministerio de Obras Públicas pone regulaciones que son incumplibles y que además no tienen mucho sentido porque hay cada vez menos agua en la laguna. Entonces, nadie puede inscribir las propiedades. Y yo en impuesto interno hacía años que había mandado toda la información, habían entendido que iban a actualizar mi propiedad. Cuando yo llegué a impuesto interno, lo primero que hice fue pedir que me actualicen los datos de la propiedad. Lo pedí varias veces, despedí a la persona a cargo de evaluaciones, entre otras cosas por eso. Después llegó otra persona, pasó el tiempo y de repente sale este reportaje, a pesar de que ya me habían actualizado el catastro, pero no había podido pagar la diferencia, porque a diferencia del IVA, de la renta, que uno va a declarar y paga, en las contribuciones tiene que ser el servicio de impuesto interno en que le haga una boleta de cobro, y eso uno lo paga, porque si no, ¿cómo paga? ¿Contra qué? ¿Dónde paga? No se puede pagar. ¿Y tú tienes una sospecha de que alguien le hizo llegar esta información o sea, que estuvo montado el tema para que efectivamente te generara un perjuicio? Claro, pues, si esto es información interna. ¿Quién iba a saber eso? La gente de evaluaciones. Porque cualquiera podía meterse y veía los metros cuadrados que yo tenía inscritos en impuesto interno en la casa de Aculeo, pero no tenía por qué saber que además había una ampliación que no estaba inscrita. Y los que lo sabían era impuesto interno, que yo les había pasado la información y les había pedido que la inscribieran completa. O sea, y esa gente, en vez de hacer la pega, de inscribirla y cobrarme los impuestos a mí, decidieron demorar el actualizar las cosas e ir a donde una periodista y de TVN para tirarlo. Esto es increíble. Probablemente si no hubieses hecho nunca nada, nadie se habría enterado nunca nada. No, po. Es lo más probable. No, po. ¿Y qué te dijo el presidente Boric cuando al final, obviamente, la presión política era muy grande y te dijo, mira, no puedo hacer nada? Y te cortó el... O sea, Marcel no quería que me fuera, encontraba que esto era una tontera, que hay mucha gente que no tiene inscritas las casas porque cuesta mucho inscribirlas. O sea, esa es la opinión de Marcel. Bueno, nos enteramos que a varios otros políticos les ha pasado exactamente lo mismo, varias veces. Claro. Hay 3 presidentes de la República que han tenido casas que no están regularizadas. Claro. 3 presidentes de la República. O sea, hay mucha gente que le pasa porque es muy difícil inscribir las casas. Bueno. Entonces, estuvo mirando si había algo irregular, la subsecretaria, el ministro, y al final no veían nada irregular, solo que
pero finalmente el gobierno tomó la decisión que me tenía que ir. Y vamos al tema más de fondo, Javier, que tú tienes una convicción de que lo público es muy importante y tenías una convicción de que la seguridad era muy importante. O sea, además de tú querer entrar en impuesto interno, tú sientes que en Chile la inseguridad es producto en parte de que el Estado no ha hecho bien su pega y que la gestión pública no ha hecho bien su pega. Leíste mucho, eres muy Mateo, te encanta leer, yo te conozco, imagínate. Entonces, ¿qué cosas te habría gustado hacer si hubieses podido? No solamente en impuesto interno, porque entiendo que también en su minuto estuviste disponible de haber ayudado más en seguridad, o sea, haberte metido más a fondo. ¿Qué cosas de las que has leído, porque eres un tremendo estudioso, crees tú que valdría la pena hacer para enfrentar al crimen organizado? Mira, Felipe, primero que yo encontraba que era un problema serio, lo encontraban todos los chilenos, porque en las encuestas el tema que punteaba era el tema de la inseguridad. Y lo que hay que hacer, voy a decir lo obvio, es lo que hay que hacer. Por ejemplo, fiscalizar, controlar, ¿ah? Porque, a ver, yo voy a dar un ejemplo. En Santiago las carreteras están concesionadas y la concesión funciona bastante bien porque se puede ir mucho más rápido por las carreteras, por las carreteras urbanas en Santiago que por las calles del lado. Y todos sabemos que hace unos años hay bandas que se dedican a robar autos y arrancan por las carreteras concesionadas. Por otro lado, las carreteras concesionadas tienen un sistema en que le sacan fotos inteligentes a todos los vehículos que pasan. Entonces, la gerencia o los sistemas de control de las carreteras saben en qué minuto, dónde están todos los autos que están en la carretera. Entonces, es muy fácil. Si alguien denuncia un robo, inmediatamente la información llega y uno sabe dónde está el auto que robaron, qué sé yo. Es un ejemplo obvio que hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, conectar carabineros con las... y tener policías con vehículos y en la salida y a pillar a todos los autos que se lo roban. Es como obvio, eso es lo que hay que hacer. Y para mi sorpresa, hablando con todos los actores, no se hacía eso. ¿Por qué? Bueno, primero varias veces los distintos gobiernos daban conferencias de prensa que ahora sí se habían conectado las cámaras de las autopistas con carabineros y qué sé yo. Tengo toda la historia, llega un nuevo gobierno, llega un nuevo ministro y anuncia lo mismo. Pero en la verdad, eso no se hacía. Esto medio en broma me decían, mira, es que el carabinero está dividido por sectores, por comisarías o por áreas. Entonces, cuando va arrancando un vehículo, está en un área, pero a los minutos está en otra área. Entonces ya no le corresponde a esos carabineros porque ya pasó a ser problema de otros carabineros. ¿Ah? Entonces, entonces uno dice, pero algo tan obvio, ahí están los autos robados, ahí está la señal, la tecnología, y no se hace. Por ejemplo, a mí hace años que no me piden el carnet en las carreteras, en ninguna parte, en la ciudad tampoco. Antes se controlaba, pero por alguna razón se dejó de controlar. Yo fui ministro de Obras Públicas y las concesiones en la Ruta 5, por ejemplo, le exigíamos tener comisaría para carabineros. Bueno, los carabineros están en las comisarías, pero de ahí a que fiscalizan los vehículos que pasan. Estoy dando un ejemplo. ¿Ah? O sea, en el fondo tú lo que estás diciendo es que hay un problema de gestión muy grande y que de alguna manera pasa y pasa el tiempo y muchas de las cosas que son obvias simplemente no hay nadie a cargo. Y no se hace nomás. O no se quiere hacer. Porque obviamente que andar persiguiendo a gente que anda con pistola en un auto robado tiene riesgo, aunque sea carabinero.
tienen que estar en autos blindados, tienen que tener buenas armas, pero es más fácil. ¿Ah? Ahora, no voy a hablar solo de carabineros. El tema de las licencias. Todos sabían que la gente tiraba licencias y que no era que estuviera enfermo, y todos hacían los tontos, empezando por las autoridades. Todos hacían los tontos. ¿Ah? Entonces, y yo creo que... De hecho, Dorothy Pérez le ahorró al Estado 430 millones de dólares anuales simplemente cruzando base de datos. Es que por eso digo, es que la Dorothy Pérez quería hacer su pega. Sí, no está haciendo nada extraordinaria. Pero lo raro es que alguien, estoy siendo un poquito irónico, lo raro es que alguien quiera hacer la pega. Porque si no se hacen los lesos. ¿Ah? Se hacen los lesos. Por ejemplo, cosa que ha salido mucho en estos días, los que tienen el crédito universitario. La misma tesorería dio a entender que no cobraba. ¿Ah? Y ahora va a cobrar a los que ganen más de 5 millones. Oye, ¿por qué no cobraron siempre a todos si siempre eran la regla del juego? Entonces, ahora están pagando todos porque los que no pagaban, muchos, porque ahora están cobrando. Entonces, hay una parte de ser gobierno que es asegurarle a la población que todos cumplan las leyes y los que no las cumplen tendrán ciertas sanciones. Recuerdo el caso cuando te tocó ser ministro y básicamente las micros, los buses, te paralizaron Santiago. Y tomaste una decisión que fue bien dura. Incluso me recuerdo que Insulsa te llamaba para decirle, oye, bájale un poquito, un par de cambios, no seas tan duro con ello, que fue aplicarle la ley de seguridad del Estado. Y fue justamente eso, hacer la pega, ¿no? Claro, bueno, eso hace tiempo. Fue el año 2002, que yo era ministro de Transporte y de Obras Públicas, y queríamos terminar con el sistema de los buses amarillos, que era un sistema muy ineficiente, muy peligroso para los pasajeros, para los otros vehículos, en fin. Y era un sistema nuevo, distinto, que en ese tiempo le pusimos Transantiago, y que los buses no querían cambio, y hicieron un paro y pusieron las micros para impedir que el resto del tránsito fluyera por la ciudad. Y ahí en realidad fue el presidente Lago, el ministro Insulza, el intendente Chivelli, tuve yo como ministro, que tomamos la decisión de no ceder frente a los micreros e imponer la ley y buscar un nuevo sistema más moderno, más limpio, más seguro para la ciudad de Santiago. Y tuvimos, no sé, 3, 4, 5 días sin movilización pública, y la población le gustó mucho que el gobierno se haya puesto firme con los micreros. Incluso la gente decía, no tenemos micro, pero hay menos polución en Santiago, da gusto caminar en una ciudad limpia. O sea, a la gente como que le gustó la posición del gobierno. Ahora, como tú bien dices después, que ya tuvieron hubo requerimiento por la seguridad del Estado contra los micreros que terminaron presos, los dirigentes, y los dirigentes eran poderosos políticamente. Entonces era difícil meterlos presos desde el punto de vista político. Y efectivamente cuando ya se dieron y se entregaron que sí iba a haber transformaciones de la movilización pública en Santiago y cuando ya perdieron los micreros, efectivamente hubo en el gobierno gente que dijo, oye, ¿por qué no retiramos el requerimiento para que esta gente salga? ¿Ah? Y yo dije que no. Yo dije, oye, ganamos, estamos dando la vuelta olímpica, y uno de ustedes dice, oye, ¿no te dan pena los otros que perdieron? ¿Por qué no le damos otra oportunidad? Juguémoslo a los goles, a ver si... Estáis tonto. Efectivamente, tú tienes razón, porque yo creo que uno como gobierno, como autoridad,
tiene la obligación de mostrarle al resto de la ciudadanía que hay que cumplir la ley. Y gracias a eso tenemos un sistema de transporte, a pesar de los problemas originales del Transantiago. Que fueron bastantes. Claro. En la implementación. Varios. Y siguen todavía al pario. Mira, pero el mejor sistema, por lo menos de las grandes ciudades de América Latina. El mejor. ¿Dónde hay un mejor sistema que el chileno? Esto que la gente tiene micro, paga no con moneda, sino que con la tarjeta o con el celular, llega al metro, el metro se cambia, después toma un bus, y todo está interconectado. No, si el gran drama del sistema, yo creo, Javier, es justamente lo que hablaste recién, que es que la gente mucha no paga, es la evasión, y que desgraciadamente nadie se ha tomado en serio el desafío. Sí, pero eso no es culpa del Transantiago. Es el mismo problema, que la autoridad no se pone firme para hacer que todos paguen. O sea, yo he estado en países europeos en que uno está ahí en una micro, en un bus, y de repente sube un inspector y le pide el boleto a todos, y los que no tienen les pasa una multa tremenda ahí mismo, y además lo echa para afuera. Pero en Chile eso no pasa. Yo llegué el 2002 al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Fui viceministro. Y justo se estaba discutiendo ese proyecto de ley. Yo me acuerdo que la senadora Matei quería que en las autopistas concesionadas la velocidad máxima, en vez de ser 100 kilómetros por hora, fuera 120. Y en la ciudad creo que en vez de 50 fuera 60. Y todos los técnicos, todos decían que era un error. ¿Ah? Y yo dije, pero ¿qué técnico? Yo cuando chico la velocidad máxima era 100 por hora y los caminos eran pésimos, ¿no? Y ahora que hay unas carreteras que está segmentado una pista con la otra y que hay, no me vengan a decir, además en otros países se puede ir mucho más rápido. Entonces no le hice caso a los técnicos y con la senadora Matei y gobierno oposición logramos que se aprobara. ¿Ah? Incluso le dimos unos 5 kilómetros más de holgura, dijimos, mira, pero si hay por 5 kilómetros... No se pasa multa. Claro, entonces al final... pero de todas las reformas, pues yo realmente encuentro, y quiero compartir de esta una anécdota que tengo contigo, más personal. Era el año 1997, yo tenía 20 años, Javier era director de Impuestos Internos ya hace 7 años, porque partió el día 1 con Elwin. Estábamos en la terraza y yo le digo a mi padrastro, yo encontraba que ya llevaba mucho rato en lo público, y además como era ingeniero civil, era muy famoso, le iba muy bien, yo decía, bueno, este gallo ya, que salga a lo público para que gane un poco más de dinero, que tengamos más holgura en la casa. Ustedes comprenderán que yo, el tercero de 5 hermanos, que además siempre agradecí que Javier se sumara a la familia, porque yo no quería ver a la mamá crecer sola. Y le dije a Javier un día, oye, ya vos Javier, déjate de tonteras, sale un rato del sector público, ándate al mundo privado, gana un poco más de lucas, tenés súper alto prestigio. Y lo que tú me dijiste fue bien notable, nunca se me olvida, hasta el día de hoy, que me dijiste, Felipe, ¿te falta algo? Yo quedé helado. ¿Te falta algo? ¿Te falta ropa? ¿Te falta comida? ¿Tenés vacaciones más o menos? Y a pesar de que Javier no es tan religioso, mi mamá es más religiosa, va más a misa que Javier, Javier me sacó a relucir la parábola de los talentos. No sé si te acuerdas de esa conversación, probablemente no. Sí. Has tenido muchas, pero me marcó mucho. Y me marcó mucho tu cariño a lo público. En el fondo, de entender de que esto es una dimensión de la vida muy bonita. Que tú respetas mucho por su complejidad intelectual, por el impacto que tiene. Entonces, primero, si te acuerdas de esa conversación. Y segunda pregunta es, ¿cuál de todas las reformas que te tocó implementar? Porque yo creo que tal vez no debe haber otro chileno que haya estado en cargos de servicio público de alto nivel tanto tiempo. ¿Ah? Que haya sido tantas veces director de un servicio, ministro, además de distintos gobiernos, respetado por distintos gobiernos. Entonces, ¿cuál... Primero la conversación y segundo, si es que hay alguna de las reformas que tú sientes, mira, esta reforma es la que le tengo más cariño, es como un futbolista, dice, ¿cuál es el gol que más te gustó meter? ¿Cuál fue la reforma que a Javier Echeverri siente que más impacto tuvo? Mira,
Primero sobre el comienzo de la anécdota. Yo desde chico me di cuenta que en la plata no estaba la felicidad. Mi familia tenía mucha plata en un campo muy grande, teníamos de todo, no puedo describir todas las cosas que teníamos para que lo pasáramos bien, en fin. Y yo me fui 2 semanas con mis compañeros de colegio a la Araucanía, a Misiones, y dormía en las capillas, en el suelo, era todo. Y ahí me di cuenta que yo podía estar en esos 15 días mucho más feliz que cuando estaba con todas las comodidades en mi familia. Entonces como que me di cuenta que no estaba en la plata la felicidad. Entonces, claro, yo estaba en el gobierno tratando de ayudar a hacer que el país mejorara. Entonces, el problema, como te dije, y si ya teníamos de todo, ¿para qué queremos más? Esa era como la idea. Y es lo que pienso ahora. O sea, yo ya tengo 79 años, tengo una buena situación personal. Todos me dicen que esté más tranquilo, que viaje, que haga todas esas cosas. Pero es lo mismo, es el tema de los talentos. Uno tiene los talentos no para guardarlos debajo del colchón o para farreárselo, ¿ah? Sino que para servir a los demás. Y en este caso a mí me importa Chile, me importa este país. Lo sé, y lo has demostrado con hechos, no solo con palabras. Cuando quisiste volver y entraste a Impuesto Interno, que fue hace un par de años, tenías 76 años, y dijiste, no, yo quiero servir a Chile. Y voy a la segunda pregunta. ¿Cuál de las reformas que te tocó hacer tú sientes que fue la que tal vez le tienes más cariño o sientes que tiene más impacto? Bueno, ciertamente en Impuesto Interno hicimos cambios muy fuertes. O sea, más que fuerte, importante. Estaba partiendo Internet y cuando vi el primer browser, el año de haber sido el 90, se me prendieron los ojos. Dije, aquí hay una oportunidad, las declaraciones de renta, etc. Y lo hicimos un poco a la fuerza, a la fuerza. Los contadores no nos podían ver, el colegio de abogados me acusó de atentar gravemente contra el orden jurídico nacional. En fin, había muchos muy enojados, ¿ah? Y nosotros fuimos malos también, porque había que hacerlo en papel y nosotros imprimíamos mucho menos papeles que lo que se requería para los contribuyentes, para obligarlos a hacerlo por Internet. Ahora, fuimos el primer país en el mundo que tuvo la posibilidad de declarar, no solo declarar, sino que al tiro de Impuesto Interno le decía si había un error y uno después podía cambiar de idea, corregir y que todo esto fuera en línea y después que le ofreciera la declaración. O sea, además era audaz, porque los servicios de Impuesto Interno jamás le mostraban información, jamás mostraban sus cartas, porque están esperando que declare el contribuyente para pillarlo porque mintió aquí, no puso esto y lo otro. Aquí lo hicimos al revés. Y fuimos los primeros en el mundo. Ese es un ejemplo. Quiero decirte que... Y eso ayudó. Fuimos los primeros que obligamos a los bancos a que se pagara por Internet. O sea, la primera vez que alguien pagó por Internet fue gracias a Impuesto Interno. O sea, fuimos pioneros en eso, pero estábamos convencidos. Yo creo, y más encima yo me acuerdo, Javier, una frase que me dijiste en esa época, y era un cabro chico que miraba a mi papá haciendo esta pega, que hasta el día de hoy también lo repito, que cambiaste el paradigma, porque los impuestos internos en todo el mundo trataban a todos los contribuyentes como sospechosos de cometer algún delito. Y tú me dijiste, no, Felipe, el 90%, 95% de la gente honesta quiere pagar su impuesto y que no lo jodan. Entonces lo que hay que hacer es tratarlo a todos como honestos, pero armar una fuerza de tarea muy fuerte, muy dura contra el 5% que son delincuentes. Que es un cambio de paradigma, porque le facilitaste la vida al 95% que lo único que quiere es apretar un botón, que eso fue lo que hoy día se hace. Hoy día el Impuesto Interno me propone mi declaración de renta, yo puedo no tener ningún contador, y si es que acepto lo que me propone, me dejan tranquilo. Entonces creo que el cambio de paradigma de tratar al ciudadano con respeto, con cariño, y no que esté capturado por aquel operador que lucra del sistema, es muy importante. Y por eso siempre he dicho que la modernización del Estado, en todos los ámbitos, es probablemente la reforma social más importante
y la que nunca se ha hecho en plenitud. Claro, yo voy a ponerle matices a lo que tú dijiste. Adelante. Efectivamente hay un porcentaje, pongámosle 30 y no 90, que quiere hacer las cosas bien y que nunca piensa que va a hacer nada fuera de lo correcto. O sea, yo me fui muy largo en el 90. Claro, y habrá un 10, 15 que son malos. Ok. Y el resto está entre medio. Ok. Y el resto entonces hay que fiscalizar. El resto va a pagar. Si no es muy difícil pagar lo que corresponde, si los demás pagan también, si lo pueden sorprender y si las penas son razonables. O sea, si tú tienes un sistema que uno dice, mira, aquí los otros están pagando, yo también no quiero ser menos, y además están fiscalizando, entonces mejor cumplo. ¿Te fijas? O sea, el Estado, uno de sus roles es fiscalizar. Eso es en impuestos, pero también lo dije en las carreteras, para que tenga la licencia, que tenga la revisión técnica al día. Voy a volver a las carreteras. Uno ve por las patentes, por los sistemas de información, uno sabe todos los autos que están pasando, o camiones o micros, que están pasando por las carreteras, que no tienen la revisión técnica al día. Y es facilísimo. Pero ¿y si nadie los controla? O sea, hay un rol del Estado. Yo sé que no les gusta a la gente, que todos dicen que sería mejor. No, hay un rol que fiscalizar. Hay que hacerlo bien, en forma justa, pareja, dándole todos los derechos a los ciudadanos, pero igual hay que fiscalizar. Estamos hablando con Javier Echeverry, exministro de Obras Públicas, exdirector de Impuestos Internos, que además Javier Echeverry le tocó asumir justo después de Pinochet. Tú fuiste el que se tuvo que hacer cargo de Impuestos Internos justo después de Pinochet. Y me comentaste alguna vez que te tocó trabajar con toda la gente que venía trabajando y que mucha gente te criticaba por qué no lo echaba ya todo y por qué no traía todo nuevo. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, yo nunca había estado en el Estado, en el gobierno, porque mi partida no era de las ideas de Pinochet. Y tampoco el resto del gobierno que estaba conmigo, entonces no sabíamos mucho cómo hacer las cosas. Y claro, yo me di cuenta que los gremios querían que yo eche a todos los directivos. Pero yo dije, oye, si los hechos son los que saben, le va a ir mal a Impuesto Interno y al país. Y además me di cuenta que en realidad lo que ellos querían era ellos ser los directivos. Entonces no eché a ninguno y después de a poco fui cambiando algunos. Pero no por razones políticas, sino que porque algunos no eran tan buenos. Ahora sí, me tocó una vez que me preguntaron, oiga, director, hay una oficina de la CNI abajo, en el primer piso, y que están acceso a toda la información. Y yo dije, ¿qué están haciendo ahí? No sé, siempre ha sido así. Y yo le dije, échenlo. Bueno, llegó alguien y los echó y se fueron. Y en este último bloque quiero llevarte, Javier, a una dimensión más familiar. Eres mi papá, has compartido conmigo desde chico. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué te enamoraste de mi mamá? ¿Qué te pasó cuando conociste a mi mamá? ¿Y qué te hizo que te enamoraras de esa mujer con la cual ya llevas no sé cuántos años, pero mucho? Desde el año 90, 89 creo. Bueno, yo me había casado muy joven y me había separado después de tener 2 hijas chiquititas. Y para mí el ideal era tener pareja. Entonces tuve bastante tiempo buscando pareja hasta que te conocí a tu mamá, que me pareció estupenda, amorosa y de hecho nos casamos muy rápido. Pero sí había un pequeño detalle, porque teníamos amigos comunes que nos conocían a ambos y nos decían, oye, ¿por qué no se conocen? Pero yo tenía el problema de que tu mamá era viuda de Miguel Kast, que había sido ministro de Pinochet, y yo era claramente del no y no del sí. Yo era contrario a la dictadura de Pinochet. Entonces yo como decía, ¿cómo la voy a conocer si era esposa? Hasta que ganó el no en el plebiscito. Y ahí
Feliz la fui a conocer porque ya habíamos ganado. Claro, porque era un país distinto. Si hubiera ganado el sí, hubiera seguido Pinochet, hubiera seguido todo el control que había de los medios de comunicación, de las policías, de todas las cosas. Entonces, un país abierto... O sea, la conociste después del plebiscito. Claro, después, pues. Después. Mira. Por eso te digo, si yo, de verdad, o sea, yo no conocía a tu mamá, pero me parecía raro salir y conocer a alguien que hubiera sido ministra de Pinochet. Y después me dio lo mismo, porque se había abierto el país. ¿Y qué fue lo que te gustó de ella? Que era amorosa, que era seria. Y también que tenía hartos hijos. ¿Cómo? Yo pensé que eso iba a ser un problema. Man. Dije, No. este pobre hombre llegó aquí con 5 cabros, compadre. Al contrario. Algunos me dijeron, estás loco, te metiste con una viuda de 5 hijos. No, para mí es que yo tenía un anhelo de familia. Y eso me ayudó a tomar la decisión. Yo buscaba una familia. Me llamó mucho la atención, no sé si te lo he dicho, ¿no? Quizás no, pero que siempre fuiste muy respetuoso también con mi papá biológico, con Miguel Cast. O sea, siempre manejaste muy bien, creo yo, la sutileza de lo importante que era para nosotros mi papá, y sabiendo que tú pensabas distinto a él en algunas cosas, pero el respeto que tuviste con él. ¿Cómo fue para ti ese proceso? De este personaje que, a pesar de que había muerto en el 83, era bastante potente para la derecha chilena. Yo, de hecho, soy presidente de la Fundación Miguel Cast hoy día. Pero tú lo llevaste muy bien, de la delicadeza de nosotros como hijos, de no sentir que tú ni hablaste mal de él. Siempre fuiste muy claramente un pensamiento distinto a Pinochet, pero con él tuviste cierta delicadeza. ¿Fue muy difícil para ti esa sombra o la existencia de él? Mira, yo siempre he tratado de ser bastante racional y no me dejo de llevar por las emociones. Yo a tu papá no lo conocí, a pesar de que yo era éramos casi de la misma edad, yo era un poquito mayor, pero casi de la misma edad. No lo conocí, pero lo conocí por la prensa, por todo lo que él hacía y me parecía una persona seria que trabajaba por el país. ¿Ah? Y después, claro, ¿cómo iba a estarlo criticando si era la viuda de Miguel Cast, o hijo de Miguel Cast? O sea, además yo sé que él hizo lo posible en su área. ¿Ah? Obviamente que yo jamás había trabajado con Pinochet, pero él sí. Y bueno, son opciones. Son opciones. Además, a mí en la práctica también se me dio esto, porque, por ejemplo, Lago era como el cuco en la familia, porque la izquierda que le hizo así. Y después cuando fui ministro Lago y tu mamá conoció harto a Lago, cuando Lagos terminó su periodo, fuimos a una recepción a Valparaíso y miro al lado mío y tu mamá estaba llorando de pena. Le agarró cariño finalmente Lago. Es que también las cosas son multidimensionales, no es tan... ¿ah? Hay que considerar estas cosas. O sea, a mí me gustó mucho lo que dijo Patricio Aylwin los primeros días del gobierno. Nosotros vamos a seguir con todo lo bueno que hizo el gobierno militar y vamos a cambiar lo que hizo mal. O sea, en un tiempo que todo lo que hacía el gobierno militar era malo para un grupo y para otro. O sea, yo soy así. Y mirando la retrospectiva, esto de haber sido el papá de 5 hijos que no son tuyos, que son de la viuda, ¿fue muy duro al final o fue lo que tú esperabas finalmente? ¿Fuimos muy complejos para ti? ¿Te hicimos la vida muy difícil o crees que al final fue una buena elección? No, la elección fue buena, cuando uno ve el cariño que hay, ustedes conmigo y yo con ustedes, y con mis hijas del primer matrimonio, con la hija común con la Cecilia, yo creo que claramente es bueno, ¿ah? Lo que ha pasado es bueno, pero siempre se mantuvieron las cosas claras, o sea, la hija de mi primer matrimonio tiene otra mamá,
ustedes, cuando se choreaban conmigo, me decían, y tú no eres mi papá. Y se ponían todos de acuerdo de formar el sindicato. ¿Ah? Entonces yo les decía, bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero yo les dije que es malo esto y ustedes se van a joder. ¿Ah? Si hacen esto. O sea, había una, no sé, te fijas, yo respetaba los roles, respetaba... Claro. Me acuerdo del viaje que nos fuimos a Brasil, comentarle, nos fuimos en auto a Brasil, primer viaje familiar. Y yo me enojé contigo, creo, en ese viaje, ¿no? No sé si contigo, la mamá o con los dos. Entonces yo me amurré y me quedé en el auto. Y entonces yo me hacía el choro y que no. Entonces Javier decía, ¿cómo este gallo se queda tanto rato en el auto y no come? Y después te enteraste la verdad, ¿o no? Claro, porque todos los hermanos para callados le traían comida al hermanito que se había quedado. Sí. No, pero Felipe, en el caso tuyo fue muy fácil, porque tú eras simpático, eras alegre, eras positivo, nunca hubo ni un problema contigo. ¿Ah? No, nunca sí, hubo sí. ni un problema contigo. Y yo les quiero decir, después de muchos años, mis hermanos todos lo quieren mucho, Javier, y sentimos que está... Porque además tenemos un chat familiar que se llama Los Tuyos, Los Míos, Los Nuestros, que es muy bonito, hay mucho cariño. Creo que son una familia que todos se respetan mucho. Y les quiero contar una anécdota media curiosa también, que en algún minuto inhibí a mis hermanos de ir a un viaje a Colombia por culpa mía. Sí. Fue completamente culpa mía. En esa época yo era muy fanático, medio religioso, de la austeridad, de no gastar de más. Y Javier un día anuncia en un almuerzo familiar que íbamos a hacer un viaje familiar a Colombia. Y yo me salió mi estupidez en ese minuto de decir, oye, pero ¿cómo vamos a gastar la plata en ir a Colombia? Donemos esa plata a los que más lo necesitan. Y curiosamente mi mamá y mi hermano... No, te voy a corregir. Esto fue porque íbamos a tomar, poner aceite de oliva a la ensalada. Y para Felipe poner aceite de oliva era un lujo asiático. Y me enojé. Y se enojó y todos opinaron con él y solidarizaron con él. Y el resultado es que se perdieron el viaje a Colombia. Me fui con mis dos hijas, porque la mamá, la Cecilia, solidarizó con su hijo, así que se quedó en Colombia nomás. En Chile, se quedó en Chile y estuve en Cartagena de India con mis dos hijas. Así que mis hermanos les agradezco por haberme bancado, les pido disculpas por los fanáticos en ese momento de mi vida. Uno siempre puede ir evolucionando y claramente no lo volvería a hacer. Bueno, estamos con Javier Echeverry, que además de ser un gran servidor público, ha sido un gran papá en la vida. Y que además ha permitido que se forje esta familia. Yo quiero decir además que Evópoli también tiene mucho de ti, y tiene mucho obviamente de mi papá biológico, unos hijos de su propia historia, y creo que esas mezclas, y también tiene mucho de influencia de distintos lugares, pero Evópoli busca también de alguna manera ese espacio de diálogo, porque yo tuve la suerte de que en mi mesa, cuando yo tenía 12 años, siendo que mi familia era toda del sí, imagínate, mi papá, uno de los líderes de los Chicago Boys, tremenda persona, y llega otra persona a la mesa, que eres tú, diciendo, oiga, pero en la dictadura se violaron los derechos humanos, existieron cosas que no se pueden tolerar. Y esa conversación en nuestra mesa, que se hizo con respeto, no cambió mi posición política, yo sigo siendo derecha, pero sí me hizo reflexionar de que las cosas tienen luces y sombras. Y de hecho creo que también en tu caso, a mí me encanta tu propio tránsito, que siendo opositora a Pinochet, habiendo trabajado mucho, después también te alejaste de los gobiernos cuando terminó la concertación y apareció el Frente Amplio y apareció Boric y apareció... También te alejaste de ese mundo de izquierda, que era muy distinta a la izquierda de la concertación. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de esta nueva izquierda más de Boric? ¿O qué es lo que pasó? Y si tienes alguna nostalgia de lo que fue la concertación. O sea, yo soy ingeniero, estudié en colegios católicos y tengo la influencia católica. Y yo creo que eso es lo más importante. Y por lo tanto, en algún momento me gustó la democracia cristiana, Tomic, estoy hablando de antes de los 70. Después Allende, me gustaron cosas de Allende, pero después me di cuenta que era un despelote y que estaban haciendo las cosas muy mal y grave lo que estaban haciendo.
La dictadura no me gustó por la violencia con que impusieron cómo controlaron el país, las cosas que hicieron en algunas áreas, y en otras reconozco que lo hicieron mejor. Y entonces, después, claro, se formó la Concertación, que yo no tuve nada que ver, si yo no tenía. Yo era conocido entre los profesionales que se oponían al gobierno, pero iba a cosas profesionales o cosas de iglesia, pero nunca estuve en algo más importante en lo político. Entonces, cuando vino la Concertación, era una oportunidad, pero daba susto de que fuera a quedar la escoba, porque efectivamente era una responsabilidad muy grande dirigir el país. Y como mis amigos estaban todos de ministro, me dijeron que tenía que entrar y entré. Entonces, y después, bueno, me metí al PPD, porque el PPD es el partido que menos exigencias hacía, para nada, ¿ah? Y fui de la Concertación y todavía me siento de la Concertación. O sea, encuentro que fue maravilloso cómo convivíamos, cómo resolvíamos los problemas, cómo se iban resolviendo los distintos temas. Piensen ustedes, todo, desde que se privatizó el agua potable, cómo Chile es de los países más avanzados en tratamiento de aguas, o sea, cómo avanzamos en los celulares, cómo país iba avanzando y cómo la pobreza iba disminuyendo. Yo encontraba, o sea, yo soy de la Concertación, y después que, bueno, pasó Bachelet 2, y después, bueno, Piñera, Boric, nunca han sido mis gobiernos, ¿ah? Mis gobiernos terminaron en la Concertación. Después, claro, no hay cosas que... Y el gobierno de Boric no me gusta. Yo creo que hay mucha gente que no tiene experiencia suficiente, que empezaron a hablar muy mal, muy ideologizado de lo que habíamos hecho en la transición a la democracia. Y la prueba está que la gente al final, sobre todo con el voto obligatorio, se expresa y quiere que le resuelvan sus problemas. Y no está por estas cosas ideológicas, que además no arreglan los problemas. Si uno está a cargo de algo, tiene que arreglar los problemas de esa área y no estar en una cuestión ideológica. O sea, si uno está en seguridad y tiene pura gente que entiende de igualdad de género, entiende de medio ambiente y entiende, es difícil que le vaya bien a esa persona en seguridad, por ejemplo. Javier Echeverri, te quiero agradecerte no solamente por estar acá, quiero agradecerte también como hijo. Te tengo mucho cariño y mucha admiración. Creo que todos los que te conocemos sabemos tu vocación y profunda por lo social. Creo que Chile te debe mucho. Y te quiero además felicitar porque estás emprendiendo hoy día una nueva empresa, después de haber hecho incluso multicaja, de haber vendido tu empresa. Eres un emprendedor incansable y además te has cuidado mucho con la salud. Tienes 79 años y sigue haciendo ejercicio, sigue empujando. Así que nada, solo decirte que como hijo te agradezco, te admiro, te quiero, y además creo que estás casado con una gran mujer, una tremenda mujer que se llama Cecilia, que es mi madre, a quien también quiero mucho y a quien también admiro mucho. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Felipe. Efectivamente, yo estoy emprendiendo ahora por lo mismo. Hay un tema de salud en los chilenos y se me ocurrió que yo podía ayudar con la tecnología, con la inteligencia artificial, a que la gente se cuide y viva mejor. Entonces, lo estoy haciendo, la misma cosa de los talentos y qué sé yo. Así que muchas gracias por esta entrevista, Felipe, y te admiro mucho. Yo también. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y nos volveremos a ver en un nuevo capítulo de Felipe Podcast, que además por primera vez en este capítulo se transmite también por Radio Agricultura. Así que muchas gracias a todos y nos vemos próximamente.